Vamos rumbo justamente a unas horas más a la elección de nuestras autoridades en Lima, distritos, regiones, y de hecho vamos a hacer un breve resumen este día. Obviamente no hay encuestas, no hay precisiones sobre candidatos o partidos políticos, pero sí podemos alcanzar algunas de las informaciones. Por ejemplo, el total de votantes en el Perú está calificado 21.301.881 electores aptos. ¿Cuántos de ellos van a participar? Es la pregunta. Vamos a elegir a 12.692 autoridades en todo el país, de las cuales 25 son presidentes regionales, 25 son vicepresidentes regionales y 274 consejeros regionales. Vamos a elegir 195 alcaldes provinciales, 1.647 alcaldes distritales y 10.526 regidores provinciales y distritales. De hecho, para este proceso, de acuerdo al Jurado de Elecciones, al Jurado Nacional de Elecciones, nos informa que se han inscrito 14.089 listas con la intervención de 106.058 candidatos. 61,17% son varones y la diferencia, o sea, 38,83% son mujeres que participan en este proceso electoral. Para el desarrollo de este 5 de octubre se ha designado 22.000 agentes de la Policía Nacional del Perú, 48.837 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los cuales 6.926 estarán asignados al BRAE. De hecho, luego de mirar esta información, quiero referirme a las herramientas para un buen gobierno, por cuanto el día 5 de octubre lo que vamos a hacer es concurrir a las urnas a depositar nuestro voto de confianza, es decir, a elegir, ojalá, a la mejor propuesta, o en todo caso, en el quien usted cree. Ahora, eso de la palabra cree tiene doble interpretación. ¿Cree en la propuesta? ¿Cree en la persona? ¿O cree que le va a devolver la promesa que le ha hecho por participar en este proceso electoral? Pero cree, al final va a emitir su voto porque cree. No necesariamente votan todos los que concurren a un meeting por ese candidato, no necesariamente votan por un candidato aquellos que reciben el polo, el gorro o algún regalo. El voto es secreto. Por lo tanto, asuma usted la responsabilidad como ciudadano peruano, capaz de saber definir por propuestas más allá de corazonadas, trabajar con criterio, pensando no solo en usted, pensando en sus hijos, pensando en sus sobrinos, pensando en sus nietos, pensando en lo que queremos que sea este distrito, esta provincia, esta región. Pero al final se trata del depósito de confianza, depositar la confianza en un candidato, es decir, el pueblo es el soberano. De hecho, ¿qué esperamos de un político luego que sea elegido gobierno? El que hace un buen gobierno en realidad va a aplicar principios, y entonces viene esta definición: los principios no se venden, los principios se defienden, y la elección para ocupar un cargo es para aplicar el ejercicio de la autoridad. En otras palabras, la autoridad se ejerce, no se negocia. Para ello están dados los instrumentos legales. Ojalá que con estos principios de aquellos que van a llegar al sillón municipal o regional y con esta claridad de gobernar en bien de la comunidad, llámese distrital, provincial o regional, puedan cumplir el ejercicio, por ejemplo, de erradicar la corrupción. Y en lugar de dar chance a estas cosas del mal, fortalecer la confianza con sus vecinos a través ciertamente de la transparencia que usted maneje el gobierno, el fortalecimiento de las instituciones, llámese las juntas vecinales, las juntas de los jóvenes,
organizaciones de mujeres, las organizaciones de las personas con discapacidad, las organizaciones del adulto mayor, las organizaciones de la micro, la pequeña y la mediana empresa. En fin, fortalecer la institucionalidad es un buen gobierno, no desarmarlo, no desunir para poder cumplir ese mal dicho, en realidad, divide y reinarás. Aquí hay que juntar, reina, buscando la fortaleza, la integración de estos vecinos. ¿Cuál es el mal gobierno, de la cual no esperamos, pero que se da? Y hoy mismo sabemos de las intervenciones a gobiernos regionales, alcaldes, o algunos en la cárcel, otros perseguidos, procesados. No basta con lo que digan yo no robé, basta con la que tengan que demostrar en la práctica. El mal gobierno, de hecho, por ejemplo, empieza a hacer sus cálculos de cuántas obras puede hacerse y ahí funciona la llamada coimisión, ¿no? O sea, la coima. Empieza a aislarse y rodearse solo de los ayayeros, es decir, entrar en una cápsula, aquellos que le hablan al oído, aquellos que se creen los sabios consejeros de la autoridad y muchas veces lo llevan a perderse. Empiezan a utilizar los testaferros, ¿cierto? Empiezan a utilizar como seguridad a los matones, a los expresidiarios. Eso lo vemos en varios lugares. Entonces, cuando ya es elegido, ya no puedes acercarte. Llamas por teléfono y para conseguir la cita es complicado. En proceso electoral, en la campaña, dicen voy a trabajar de puertas abiertas, voy a abrir los cabildos abiertos, pero una vez elegido, en realidad muchas veces hemos visto que las cosas cambian. De hecho, aquel carismático en campaña, aquel que daba la mano a todos, aquel que sonreía con el niño o con el anciano, empieza a transformarse, se ve vencido un tanto por la soberbia. Y como dijera en la lengua española, la soberbia se define pues como ese orgullo, como ese pavo real que extiende sus alas y quiere que todo el mundo lo mire y le ostente admiración, ¿no? Y expresa un sentimiento de superioridad. Claro que es la autoridad, pero no significa que le han elegido para una vanidad, no le han elegido para ser un déspota, no le han elegido para aprovecharse de la humildad del que le dio el voto en las urnas, le han elegido para ser el buen vecino, para ser el que sigue realmente trabajando y dando la mano a la gente, ayudando a la gente, enseñando al que no lo sabe a través de su equipo. Por cierto, ese trato despectivo que lo hemos visto. Me pasó un caso, Sánchez Aizcorbe, para ser preciso, el alcalde de La Victoria, lo entrevistamos, recuerdo, en ocasiones anteriores, sobre los proyectos que nos hablaba, y cuando le hicimos una pregunta sobre los resultados de lo que nos había dicho hace 2 años, en realidad dijo, con ustedes no hablo. ¿Con quién habla entonces? La autoridad, quien tiene que dar cuenta de lo que ha ofrecido, lo que ha prometido, y tiene que decir, acá están los hechos. Más hablan los hechos que los dichos. Eso creo que se tiene que tener muy en cuenta en este proceso electoral de tener candidatos con personalidad, con vocación, con formación, con visión de largo aliento. En realidad, que sea un líder, un gerente, un técnico que pueda realmente garantizar el desarrollo del distrito o de la provincia o la región. Algunas herramientas que nosotros sugerimos, no somos obviamente los consejeros, pero sí podemos tomar algunas notas. Por ejemplo, no se desconecte del pueblo, siga trabajando el fortalecimiento institucional que ya lo hemos señalado. 2, mantenerse debidamente informado, actualizado. No dependa de toda la información que le dan, haga algo de su parte. Muchas veces hemos visto casos de funcionarios, de políticos. Hace algunos días un parlamentario salió a ofrecer una conferencia de prensa en Los Pasos Perdidos de una revista que en realidad su propio nombre dice, pues es una revista donde decía sin confirmar. Y él salía afirmando a menos de una hora, tenía que ser desmentido por la propia presidenta del Consejo de Ministros. Cuidado con esas ligerezas, hay que revisar la información. El tercer aspecto, desarrollar sus conocimientos. Las personas no somos absolutos,
pero tampoco somos incapaces de poder desarrollar nuestros conocimientos. Ojalá los candidatos a alcaldes, por ejemplo, supieran o se interesaran en el manejo de las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la cual está comprometido con el gobierno electrónico. En el año 2006 se lanzó justamente un plan para empezar a utilizar el gobierno electrónico. Y actualmente existe un plan del 2013 al 2017 que se llama Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. Pero curiosamente, los propios responsables de la ONGI, que depende de la PCM, no quieren salir a los medios de comunicación. Y entonces, ¿cómo trabajamos el gobierno electrónico conectado con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales? Entonces, si uno ingresa a una página web y encuentra teléfonos del alcalde que no existen, o envía un correo electrónico que nunca te responden, eso se tiene que corregir. Otro de los temas en leyes, por ejemplo, es la ley ProCompite, donde pueden utilizar hasta un 10% de esta ley, la referida hasta 10% de los fondos de su presupuesto para el impulso de proyectos de iniciativas de desarrollo económico. La ley PITE, que es otro tema, la 30078, referido a los parques industriales tecnoecológicos, ojalá lo incorporaran dentro de sus planes de gobierno. La ley MIPYMES, la 30056, en realidad no es que tiene que dominar, pero tiene que tener mínimamente los conceptos de qué se tratan para poder integrar un equipo y poder hacer un trabajo eficiente en su comuna. La ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley del silencio administrativo, la ley de las personas con discapacidad, la 29973, hoy establece en esta nueva ley con reglamento actualmente que hasta el 5% de los trabajadores de las instituciones del Estado tienen que ser personas con alguna discapacidad. En fin, podría seguir hablando de algunas sugerencias que podemos realmente desde nuestra óptica, desde nuestra tribuna, alcanzarlos a quienes van a ser elegidos y no esperar la última hora para simplemente hacer un papelón muchas veces o terminar en problemas como la que estamos viendo. Presenten su información a través del sistema del gobierno electrónico, promuevan la formalización, no pisando los talones con el palo en la mano. Creemos que hay que fiscalizar, creemos que hay que aplicar la autoridad, pero creemos que hay que trabajar, disminuir el cuadro de fiscalizadores y partir en dos. El cuadro de promotores para el desarrollo que informan, que orientan, vía las ventanillas únicas y vía un trabajo descentralizado. Y dos, ciertamente, los fiscalizadores que cumplan con la ley para que nuestras empresas, nuestros ciudadanos aprendan también a respetar las normas legales. En fin, vamos a ir a una pausa y regresamos a un temita, un adicional, perdóneme. Gobiernos regionales deben invertir en educación en el I+D. Una cifra que miré al día de ayer, 2.187 millones de euros en apoyo a las pymes en España para el I+D, para el año 2015. Qué interesante. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con el decano del Colegio de Economistas del Perú, con el exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú, empresario, destacado profesional y amigo, el ingeniero Juan Fernán Muñoz. Regresamos con ellos. I see a red door and I want it into black.